Imagina despertar y descubrir que has sido transportado al año 1250 a.C. bajo el reinado de Ramsés II. No hay electricidad, no hay medicina moderna, no hay derechos civiles, solo el Nilo, el desierto y tú sobrevivirías. Este no es un viaje turístico, es una prueba de fuego. En un mundo donde la jerarquía decide tu destino antes de tu primer aliento, donde cada gota de agua es sagrada y cada día puede ser tu último, vivir significa luchar. Desde los campesinos que desafían el sol abrasador, hasta los escribas que sostienen el imperio con tinta y papiro, descubrirás cómo era sobrevivir y no solo existir. En este documental caminarás entre los vivos, pero también entre los muertos. Conocerás rituales sagrados, verás cómo se construían monumentos para la eternidad y aprenderás por qué cada decisión, por más pequeña que parezca, podía significar la vida o la muerte. Y al final, solo una pregunta quedará flotando en el aire del desierto. ¿Tú tendrías lo necesario para sobrevivir en el antiguo Egipto? El lugar donde nacías en el antiguo Egipto no solo determinaba tu estilo de vida, sino también tus probabilidades de supervivencia. Imagina que eres un recién nacido en esta sociedad. Antes de dar tu primer respiro, tu destino ya está mayormente trazado por la posición social de tus padres. La sociedad egipcia era como una inmensa pirámide, reflejando las monumentales estructuras que construían. En la cúspide, brillando como el sol mismo, estaba el faraón, considerado no solo un rey, sino una encarnación viviente del dios Horus, un ser divino caminando entre mortales. Soy el hijo de Ra, elegido por Amón para gobernar las dos tierras, declara solemnemente Ramsés II mientras recibe tributos en su sala de audiencias. El faraón no era simplemente un gobernante, era el intermediario entre los dioses y los humanos, responsable de mantener el Ma'at, el concepto egipcio de orden, verdad y justicia que mantenía al universo en equilibrio. Un mal faraón significaba no solo malos tiempos para Egipto, sino un desorden cósmico que podría traer calamidades naturales. Debajo del faraón se encontraba la nobleza y el alto clero, viviendo en mansiones con jardines, consumiendo los mejores alimentos y disfrutando de vidas que podían extenderse hasta los 50 o 60 años. Una verdadera hazaña en el mundo antiguo. Thutmose, nuestro escriba, camina apresuradamente por los pasillos de uno de estos palacios, llevando registros de impuestos. Aunque no es noble de nacimiento, su educación le ha permitido elevarse al servicio de la élite. Mis padres sacrificaron todo para enviarme a la casa de la vida, comenta mientras organiza sus papiros. 20 años después, mis espaldas pueden estar encorvadas por la escritura, pero al menos no están quebradas por el arado. En el medio de la pirámide social encontramos a los artesanos especializados como Seti, que talla delicados amuletos en su taller. Un noble puede mirarme por encima del hombro, dice mientras sus manos trabajan hábilmente una pieza de esteatita. Pero cuando necesita protección contra los malos espíritus, es a mí a quien busca. Los artesanos calificados, comerciantes y soldados profesionales como Ramos ocupaban una posición relativamente privilegiada, con la posibilidad de obtener reconocimiento y riquezas, especialmente en tiempos de guerra y expansión como el Imperio Nuevo. La vasta mayoría de la población, sin embargo, constituía la base de la pirámide. Los campesinos como Ptah, que trabajan desde el amanecer hasta el anochecer en los campos. Los escribas dicen que somos la columna vertebral de Egipto, murmura Ptah mientras arrastra un pesado saco de cebada, pero se sienten muy cómodos rompiéndonos la espalda con impuestos.
Para los campesinos, la vida era brutalmente difícil. Trabajaban bajo el implacable sol egipcio, comían una dieta monótona de pan y cerveza, habitaban en simples casas de adobe y raramente vivían más allá de los 35 años. Y aún así, tenían mejor suerte que los esclavos, muchos de ellos prisioneros de guerra o deudores, cuya existencia dependía completamente de la misericordia de sus amos. Lo fascinante de la sociedad egipcia, sin embargo, era que ofrecía cierta movilidad social, algo raro en el mundo antiguo. Un campesino excepcionalmente inteligente, como lo fue una vez el padre de Thutmose, podía asegurar educación para su hijo. Un soldado valiente como Ramós podía ganar tierras y riquezas en campañas exitosas. Un artesano talentoso como Seti podía recibir el patronazgo real. Mi abuelo tallaba madera para carretas, cuenta Seti orgullosamente. Ahora yo tallo estatuillas para la tumba del visir. Esta posibilidad, aunque limitada, mantenía viva la esperanza en el corazón de muchos egipcios comunes. Y en un mundo donde la supervivencia era una lucha diaria, la esperanza era tan vital como el pan. Si hay algo que debas entender para sobrevivir en el antiguo Egipto, es el ritmo sagrado del Nilo. Olvídate de las 4 estaciones que conoces. Aquí, el año se divide en 3, todas dictadas por el comportamiento del río. Ptah, nuestro campesino, se detiene al borde de su campo y mira hacia el horizonte. Los sacerdotes ya han anunciado la llegada próxima de Akhet, dice, mientras evalúa el nivel del agua. Pronto todo esto estará bajo las aguas de la inundación. La tierra renacerá, como lo ha hecho desde el principio de los tiempos. Akhet, la temporada de inundación, comenzaba aproximadamente en julio, cuando las lluvias monzónicas en las lejanas montañas de Etiopía enviaban torrentes de agua río abajo. Para un observador moderno, podría parecer una catástrofe. Campos enteros desaparecían bajo las aguas, aldeas quedaban aisladas en islotes temporales y toda la actividad agrícola se detenía. Pero para los egipcios, esta inundación era una bendición divina. Las aguas traían consigo el precioso limo negro, un sedimento rico en nutrientes que renovaba la fertilidad del suelo año tras año. Sin la inundación no hay vida, explica Amenhotep, el sacerdote, mientras supervisa las ofrendas al dios Hapi, deidad de la inundación. Es Hapi quien trae la abundancia o la hambruna según su voluntad. Durante Akhet, mientras los campos estaban inundados, los campesinos como Ptah eran reclutados para trabajos públicos, construir monumentos, reparar canales o servir en expediciones mineras. Al menos durante la inundación no pagamos impuestos sobre lo que no podemos cultivar, dice Ptah con una sonrisa irónica. En las ciudades, los funcionarios monitoreaban ansiosamente los nilómetros, estructuras que medían la altura de la inundación. Thutmose, el escriba, registra cuidadosamente estas mediciones en un papiro. 18 codos, una inundación perfecta, murmura satisfecho. Ni demasiado alta, que causaría destrucción, ni demasiado baja, que traería hambruna. El Ma'at prevalece este año. Cuando las aguas comenzaban a retirarse, llegaba Peret, la temporada de crecimiento. Era el momento de plantar semillas en el lodo húmedo y nutritivo. Toda la familia de Ptah trabajaba frenéticamente en esta época, arando con bueyes, sembrando cebada y trigo, construyendo sistemas de canales e irrigación para maximizar el uso del agua restante. Desde que sale Ra en el horizonte hasta que se oculta en el occidente, no hay descanso, explica Nefertari mientras ayuda en los campos. Un día perdido en Peret puede significar bocas hambrientas en Shemu. Los niños también participaban, ahuyentando pájaros que intentaban comerse las semillas recién plantadas, una tarea aparentemente sencilla pero crucial. Finalmente llegaba Shemu,
la temporada de la cosecha y del calor seco, cuando la tierra se agrietaba bajo el implacable sol egipcio. Era un periodo de actividad febril y ansiedad. Ptah y su familia cosechaban los cultivos usando hoces de sílex, mientras que Thutmose y otros escribas supervisaban, asegurándose que los impuestos fueran apropiadamente calculados y recaudados. 1/5 para el templo, 1/5 para el tesoro real, recita Thutmose, mientras los campesinos acumulan montones de grano. Y ay de quien oculte parte de su cosecha, el castigo es severo. Para muchas familias, lo que quedaba después de los impuestos apenas era suficiente para sobrevivir hasta la siguiente cosecha. Este ciclo eterno de inundación, siembra y cosecha había continuado por milenios, y los egipcios habían perfeccionado el arte de vivir en armonía con él. Habían desarrollado calendarios precisos basados en la aparición de la estrella Sirio y en las fases de la luna. Habían construido elaborados sistemas de irrigación con diques, canales y shaduf, un dispositivo para elevar agua. Habían adaptado su arquitectura, construyendo sobre tierras elevadas para evitar las inundaciones. Y, quizás lo más importante, habían incorporado este ciclo en su religión y cosmovisión. Para ellos, la inundación anual era una recreación constante del mito de la creación, cuando la tierra emergió de las aguas primordiales. Era un recordatorio de que en Egipto sobrevivir significaba entender y respetar los ritmos del poderoso Nilo. ¿Habrías podido adaptarte a este ciclo tan diferente de las estaciones que conoces? El gallo aún no ha cantado cuando Ptah ya está despierto. Las estrellas todavía brillan en el cielo de madrugada, mientras él bebe apresuradamente un cuenco de cerveza diluida y muerde un trozo de pan duro. No hay tiempo para más. El sol de Ra quema sin piedad cuando alcanza su punto más alto, explica mientras despierta a su hijo mayor. Debemos aprovechar las horas frescas. Si tú, habitante del siglo XXI, fueras transportado a la vida de un campesino egipcio, el primer choque sería la brutalidad del horario. Trabajo incesante desde antes del amanecer hasta después del anochecer, con apenas un breve descanso al mediodía cuando el calor hace imposible cualquier esfuerzo. La casa de Ptah difícilmente calificaría como casa según tus estándares modernos. Es una simple estructura rectangular de adobe, con 1 o 2 habitaciones, un techo plano hecho de cañas y barro y un patio donde la familia realiza la mayoría de sus actividades diarias. No hay ventanas, solo pequeñas aberturas cerca del techo para ventilación. El suelo es de tierra apisonada. No hay muebles elaborados, esteras para dormir, algunos taburetes bajos, arcones para guardar ropa y herramientas. En un rincón, unas gallinas picotean granos caídos. Los animales son parte de la familia, dice la esposa de Ptah mientras amasa masa para el pan. Dan huevos, abono para los campos y calor durante las noches frías de invierno. La intimidad es un concepto desconocido en esta vivienda donde hasta 10 personas pueden compartir el mismo espacio, desde abuelos hasta bebés recién nacidos. El trabajo en los campos es extenuante. Ptah y su hijo mayor aran la tierra utilizando un arado de madera tirado por bueyes. Las herramientas son simples pero efectivas: azadas, palas y rastrillos de madera con puntas ocasionalmente reforzadas con cobre. Mi padre y el padre de mi padre y todos nuestros ancestros antes que ellos usaron estas mismas herramientas, comenta Ptah mientras repara el mango roto de su azada. La tierra siempre ha exigido el sudor de nuestra frente. La tecnología agrícola había cambiado poco en milenios, pero los egipcios habían perfeccionado técnicas de irrigación y rotación de cultivos que permitían una productividad notablemente alta. Los principales cultivos eran el trigo, para pan,
la cebada para cerveza, el lino para textiles, junto con varios vegetales como cebollas, puerros, lechugas y pepinos. Al mediodía, la familia hace una pausa para comer. Su dieta es monótona pero nutritiva. Pan integral hecho con harina gruesa, cerveza de baja graduación alcohólica, más parecida a una papilla fermentada que a la cerveza moderna, cebollas, algunos vegetales y ocasionalmente pescado del Nilo. La carne es un lujo reservado para festivales y ocasiones especiales. Los nobles comen ganso y ternera mientras nosotros soñamos con el sabor de la carne, dice Ptah resignadamente. Pero nuestro pan y cerveza nos mantienen fuertes. Efectivamente, a pesar de su simplicidad, la dieta básica egipcia proporcionaba los nutrientes necesarios para el trabajo físico intenso, aunque las deficiencias vitamínicas y la malnutrición no eran infrecuentes, especialmente en años de mala cosecha. Una de las mayores amenazas para la supervivencia de Ptah no viene de la naturaleza, sino de otros hombres, los recaudadores de impuestos. Llegan después de la cosecha, con palos en una mano y tablillas de escriba en la otra, explica con amargura. El sistema tributario egipcio era implacable. Los campesinos debían entregar una porción significativa de su cosecha al Estado y a los templos. Los escribas como Thutmose llevaban registros meticulosos, y las palizas eran comunes para aquellos que intentaban ocultar parte de su producción. Además de los impuestos en especie, los campesinos estaban sujetos a la corvea, un sistema de trabajo forzado para proyectos estatales. 3 lunas cada año debo dejar a mi familia para trabajar en la tumba del noble local, cuenta Ptah. Si me niego, podrían quitarme mi parcela de tierra o algo peor. A pesar de estas dificultades, la vida del campesino egipcio tenía sus momentos de alegría y sentido comunitario. Las aldeas funcionaban como unidades cohesionadas, donde todos se ayudaban mutuamente durante la siembra y la cosecha. Los festivales religiosos proporcionaban descansos bienvenidos de la rutina laboral. La familia extendida ofrecía apoyo y seguridad, y existía un profundo orgullo por el trabajo bien hecho. Cuando veo los campos verdes que mis manos han cultivado, siento que estoy haciendo lo que los dioses destinaron para mí. Reflexiona Ptah mientras regresa a casa al anochecer. Mi padre hizo lo mismo, y mi hijo lo hará después de mí. Así mantenemos el Ma'at, el orden de las cosas. Esta continuidad y aceptación de su lugar en el cosmos proporcionaba a los campesinos como Ptah la fuerza para soportar una vida que tú, con tus expectativas modernas de confort y libertad individual, probablemente encontrarías insoportable. Tendrías la resistencia física y mental para sobrevivir como un campesino en el antiguo Egipto. El amanecer baña con luz dorada las murallas de adobe de Tebas, la gran ciudad del Alto Egipto, mientras un enjambre de actividad ya bulle en sus calles. Si piensas que las ciudades modernas son caóticas, imagina una metrópolis egipcia del Imperio Nuevo, un laberinto de callejuelas estrechas y sinuosas, algunas tan angostas que puedes tocar ambas paredes con los brazos extendidos, donde el espacio personal es un concepto inexistente y todos los sentidos son asaltados simultáneamente. «Camino para el noble, apártense, apártense», grita un heraldo mientras un funcionario en litera avanza por la calle principal, sus portadores sudando bajo el peso y la creciente temperatura matinal. A diferencia de nuestras ciudades planificadas, con zonas diferenciadas, las ciudades egipcias crecían orgánicamente, aunque seguían ciertos patrones. En el centro, los edificios administrativos y los grandes templos dominaban el paisaje urbano. Alrededor de ellos, los barrios residenciales se organizaban más por profesión y rango social que por función.
Los embalsamadores viven cerca de Milnavensinte, las necrópolis, los alfareros cerca de las canteras de arcilla, los pescadores junto al río, explica Seti mientras camina hacia su taller en el barrio de los artesanos. Y cuanto más cerca vives del palacio o el templo principal, más importante eres. Las casas reflejaban esta jerarquía. Desde las mansiones espaciosas de los nobles, con jardines y estanques, hasta las apretadas viviendas de una sola habitación, de los trabajadores más pobres. El mercado es el corazón pulsante de la vida urbana, un caos deliciosamente productivo de colores, olores y sonidos. A diferencia del sistema monetario que conoces, aquí predomina el trueque. 2 jarras de cerveza. Por esa cesta de cebollas, negocia una mujer. Es un robo, responde el vendedor. Al menos 3 jarras, la cosecha fue escasa este año. Thutmose, el escriba, observa la escena con diversión mientras compra papiro para sus documentos oficiales. Los bienes fluyen en todas direcciones. Pescadores venden su captura matutina. Panaderos ofrecen diferentes tipos de pan. Artesanos muestran amuletos, sandalias, herramientas y utensilios domésticos. Comerciantes extranjeros exhiben exóticas mercancías de Nubia, Siria y más allá. En el mercado puedes tomar el pulso de la ciudad, comenta Thutmose. Los precios altos significan problemas. Los puestos vacíos, hambruna inminente, los mercaderes nerviosos, posibles disturbios. Uno de los mayores desafíos para la supervivencia urbana es el saneamiento. Nada de lo que estás acostumbrado existe aquí, ni sistemas de alcantarillado, ni recolección de basura municipal, ni agua corriente. En las calles, los desechos se acumulan hasta que las lluvias ocasionales, extremadamente raras en el Alto Egipto, o las inundaciones anuales los arrastran. El agua debe ser transportada en jarras desde el Nilo o de pozos, una tarea que ocupa horas cada día para muchas familias urbanas. Los ricos tienen sirvientes que les traen agua fresca cada mañana, explica Nefertari mientras regresa de su viaje diario al río, equilibrando una pesada jarra sobre su cabeza. Nosotros debemos buscarla nosotros mismos y hervirla si podemos permitirnos el combustible. Las enfermedades propagadas por agua contaminada son una amenaza constante y las epidemias pueden arrasar barrios enteros, especialmente en los meses más calurosos. La seguridad es otra preocupación urbana. Aunque el crimen violento es relativamente raro gracias a las severas penalizaciones, el robo podía castigarse con mutilación o trabajos forzados. Los hurtos menores son endémicos. Después del anochecer, cuando las antorchas y lámparas de aceite proporcionan la única iluminación, las calles se vuelven peligrosas. Un hombre sabio no camina solo por la ciudad en la oscuridad, advierte Seti. Los demonios y los ladrones acechan entre las sombras. Las autoridades mantienen guardias y patrullas, especialmente en los barrios ricos y cerca de edificios importantes. Pero la mayor parte de la seguridad personal recae en la precaución individual y la protección comunitaria. Las puertas se aseguran, los objetos valiosos se esconden y los amuletos protectores cuelgan en cada entrada. A pesar de estos desafíos, la vida urbana ofrece oportunidades inimaginables para el campesinado. Aquí, las noticias e ideas circulan. Libremente, las innovaciones tecnológicas encuentran su camino más rápidamente y las posibilidades de mejora social, aunque limitadas, son más accesibles. Mi padre era un simple pescador, cuenta orgullosamente un joven aprendiz en el taller de Seti, pero el maestro vio mi habilidad para tallar madera y me aceptó como aprendiz. Algún día, quizás tenga mi propio taller. Las ciudades son también centros de cultura donde festivales religiosos, celebraciones reales y eventos públicos
rompen la monotonía de la vida diaria. Si has nacido mujer en el antiguo Egipto, tu destino está marcado, pero quizás no tan severamente como podrías imaginar. Mientras el sol se eleva sobre la casa de Nefertari, ella ya ha molido el grano para el pan del día, comenzado a tejer una pieza de lino en su telar vertical y enviado a sus hijos mayores a sus tareas. Las mujeres sostenemos el hogar como las columnas sostienen el templo, dice mientras mece a su bebé con un brazo y trabaja con el otro. Sin nosotras, todo se derrumbaría. A diferencia de muchas otras civilizaciones antiguas, las mujeres egipcias gozaban de un estatus legal sorprendentemente equitativo. Podían poseer propiedades, iniciar divorcios, testificar en juicios e incluso dirigir negocios. El matrimonio llegaba temprano en la vida de las mujeres egipcias, generalmente entre los 12 y 14 años, poco después de la primera menstruación. No existían ceremonias religiosas formales. El matrimonio era esencialmente un acuerdo contractual entre familias. Mi padre y el padre de mi esposo acordaron nuestra unión cuando yo tenía 12 veranos, explica Nefertari mientras prepara ungüentos de henna para su hija adolescente. Al día siguiente, mis pertenencias fueron llevadas a la casa de mi esposo y así comenzó mi vida de casada. Los contratos matrimoniales podían incluir cláusulas sobre la propiedad de bienes y las condiciones para el divorcio, que podía ser iniciado por cualquiera de las partes. Las mujeres divorciadas o viudas a menudo recibían un tercio de la propiedad compartida, lo que les proporcionaba un grado de independencia económica impensable en muchas otras sociedades antiguas. La maternidad era la experiencia definitoria en la vida de la mayoría de las mujeres egipcias. El embarazo y el parto eran momentos de extrema vulnerabilidad, envueltos en rituales y precauciones mágicas. Nefertari ha dado a luz 6 veces, pero solo 4 de sus hijos han sobrevivido. Cada parto es un viaje al borde de la Duat, inframundo. Susurra mientras acaricia un amuleto de la diosa Taweret, protectora de las embarazadas. Le rezo a Isis, que conoce el dolor de una madre. Las complicaciones del parto eran una causa principal de muerte femenina, y la pérdida infantil era una experiencia casi universal. Los papiros médicos revelan sofisticados conocimientos obstétricos, pero también una impotencia fundamental ante muchas complicaciones que hoy serían fácilmente tratables. Las niñas crecían ayudando en las tareas domésticas, preparándose esencialmente para reproducir la vida de sus madres. La educación formal era rara para las mujeres, aunque las hijas de la élite podían recibir instrucción en lectura, escritura y música. Mi hija mayor ya sabe hacer pan mejor que algunas mujeres casadas, dice Nefertari con orgullo mientras observa a la niña amasando metódicamente. Mi segunda hija tiene manos hábiles para el tejido. La menor, ella tiene el don de la música, pero ¿quién puede permitirse que aprenda a tocar el arpa? Los niños varones, por otra parte, seguían generalmente los oficios de sus padres, comenzando como aprendices desde los 5 o 6 años. Solo los hijos de la élite o aquellos seleccionados por su inteligencia excepcional podían aspirar a la educación formal de los escribas, el camino más seguro para la movilidad social. A pesar de sus derechos legales, la vida de las mujeres estaba confinada principalmente a la esfera doméstica. Sus principales responsabilidades incluían la crianza de los hijos, la preparación de alimentos, la fabricación textil y el mantenimiento del hogar. Sin embargo, había excepciones notables. Mi tía es sacerdotisa de Hathor en el templo. Cuenta Nefertari,
canta y toca el sistro en las ceremonias sagradas, y la mujer que vende vegetales en el mercado es viuda desde hace años, pero mantiene a sus hijos con su negocio. Las mujeres trabajaban como cerveceras, panaderas, hilanderas, parteras, plañideras profesionales e incluso administradoras de pequeños negocios. Las más educadas podían servir como sacerdotisas de cultos femeninos, y las mujeres de la realeza a veces ejercían considerable influencia política, como la poderosa reina Hatshepsut, quien gobernó como faraón. Para un niño, crecer en el Antiguo Egipto era una experiencia muy diferente dependiendo del estatus social. Los hijos de campesinos como Ptah comenzaban a trabajar en los campos tan pronto como podían manejar herramientas. Los hijos de artesanos como Seti aprendían el oficio observando y ayudando a sus padres. «Mi hijo menor tiene buen ojo», dice Seti mientras guía las manos de un niño de 8 años que intenta tallar un sencillo amuleto. Para cuando tenga 15 años, podrá hacer piezas que se vendan por sí solas. La infancia era corta y las expectativas altas. Sin embargo, no todo era trabajo. Los arqueólogos han descubierto numerosos juguetes, muñecas articuladas, pelotas de cuero, animales tallados con partes móviles e incluso complejos juegos de mesa como el Senet, que simulaba el viaje del alma al más allá. Mi hijo y sus amigos juegan al Senet cuando terminan sus tareas, cuenta Nefertari. Les digo que practiquen bien, pues algún día jugarán contra Osiris mismo en el juicio final. En un mundo donde la muerte era una presencia constante, los niños aprendían desde pequeños tanto la fragilidad de la vida como las creencias que daban significado a su existencia. El sol apenas asoma por el horizonte cuando Thutmose, el escriba, ya está sentado con las piernas cruzadas sobre una estera, afilando cuidadosamente su cálamo de junco. A su lado, un aprendiz adolescente prepara la paleta con pigmentos negro y rojo, mientras un ayudante desenrolla un nuevo papiro. Un error en estos registros podría significar la diferencia entre abundancia y hambruna para una provincia entera, explica Thutmose con gravedad. La pluma del escriba es más poderosa que la espada del guerrero. En una sociedad donde menos del 1% de la población sabía leer y escribir, los escribas conformaban una élite intelectual indispensable para el funcionamiento del Estado y la economía. El camino para convertirse en escriba era arduo y comenzaba temprano. A los 5 o 6 años, los niños seleccionados por su inteligencia o conexiones familiares ingresaban a las casas de la vida, escuelas generalmente asociadas a templos o palacios. Mi padre vendió un campo para pagar mi educación, recuerda Thutmose. Pasé 10 años memorizando cientos de jeroglíficos, practicando con trozos de cerámica y pizarras, porque el papiro era demasiado valioso para desperdiciar en un aprendiz. Los estudiantes memorizaban textos clásicos, aprendían matemáticas para calcular impuestos y mediciones, y estudiaban la compleja estructura administrativa del reino. Los maestros eran estrictos. Un famoso proverbio egipcio afirmaba que los oídos de un muchacho están en su espalda, escucha cuando es azotado. Los golpes con varas de junco eran castigos rutinarios por errores o falta de concentración. El dominio de la escritura jeroglífica era solo el comienzo de las habilidades de un escriba profesional. En realidad, existían 3 formas de escritura: los elaborados jeroglíficos usados en monumentos y textos religiosos, el hierático, una versión cursiva y simplificada para documentos administrativos, y el demótico, aún más abreviado, para textos cotidianos. Los jeroglíficos son para la eternidad, para que los dioses los lean.
explica Thutmose mientras trabaja en un documento administrativo. Para el trabajo diario, usamos el hierático. Mis dedos pueden escribir 3 veces más rápido y un rollo de papiro puede contener el doble de información. Los escribas no solo escribían, calculaban impuestos, medían campos, supervisaban trabajos de construcción, redactaban contratos, llevaban registros de cosechas y servían como la memoria institucional del Estado y los templos. A solo unas calles de distancia, en el barrio de los artesanos, Seti comienza su jornada con una oración a Ptah, el dios patrón de los artesanos. Su taller es un espacio abierto con un pequeño horno en la parte trasera, herramientas organizadas meticulosamente en estantes y 3 aprendices ya trabajando en diferentes proyectos. Un buen artesano nunca culpa a sus herramientas. Instruye a un joven aprendiz que lucha con un cincel, pero un artesano sabio cuida sus herramientas como si fueran extensiones de sus propias manos. La transmisión del conocimiento técnico era predominantemente práctica. Los aprendices comenzaban con tareas simples y gradualmente asumían trabajos más complejos bajo la estricta supervisión de sus maestros. Los artesanos especializados, como Seti, formaban una clase intermedia respetada, aunque sus condiciones variaban enormemente. Los más talentosos podían ser reclutados para trabajar en talleres reales o en proyectos monumentales, donde recibían raciones especiales y privilegios. Mi tío trabajó en la tumba del faraón anterior, comenta Seti con reverencia. Vivió 20 años en la aldea de los artesanos, Deir el Medina, donde los mejores pintores y escultores tienen sus hogares. Su familia nunca pasó hambre, pero nunca pudo salir del valle sin permiso especial. En efecto, los artesanos que trabajaban en tumbas reales vivían en comunidades cerradas debido al secreto de su trabajo, y el Estado les proporcionaba vivienda, alimentos y seguridad. Otros artesanos, como Seti, trabajaban de forma más independiente, produciendo bienes para mercados locales o por encargo de familias acomodadas. La gama de especialidades artesanales era asombrosa. Talladores de madera y piedra, joyeros, alfareros, tejedores, fabricantes de papiro, constructores de barcos, fabricantes de muebles metalúrgicos, sopladores de vidrio y muchos más. Cada especialidad tenía sus propios secretos, herramientas y técnicas, transmitidos de generación en generación con pocas innovaciones. Mi abuelo me enseñó a identificar la esteatita perfecta por su textura, explica Seti mientras examina una piedra a contraluz. Mi padre me enseñó a tallarla siguiendo la veta natural, y yo he descubierto una nueva mezcla de pigmentos que hace que las figuras parezcan vivas. Así es como avanzamos, lentamente, cada generación añadiendo un pequeño conocimiento al río de sabiduría. La excelencia artesanal era altamente valorada y los objetos más finos eran verdaderas obras de arte que hoy admiramos en museos. Sin embargo, el trabajo era físicamente demandante y muchos artesanos desarrollaban problemas de salud específicos. Los talladores sufrían enfermedades pulmonares por inhalar polvo de piedra. Los metalúrgicos a menudo tenían quemaduras y problemas respiratorios. Los escribas desarrollaban problemas de visión y dolores crónicos de espalda. Tanto escribas como artesanos compartían una característica crucial. Su trabajo tenía un componente espiritual. La escritura misma era considerada un regalo divino, denominada las palabras de los dioses, y muchos jeroglíficos representaban objetos sagrados. Para los artesanos, cada objeto creado tenía un propósito que trascendía lo funcional, especialmente aquellos destinados a tumbas o templos. No estoy simplemente tallando un amuleto, reflexiona Seti mientras da forma a un escarabajo en piedra verde. Estoy creando un vehículo para la magia protectora, un hogar
para un fragmento del poder divino. Esta dimensión espiritual del trabajo proporcionaba un profundo sentido de propósito, conectando las tareas cotidianas con el orden cósmico. En el antiguo Egipto, ser escriba o artesano no era simplemente una profesión, era una vocación sagrada, una forma de participar en el mantenimiento del Ma'at y de crear objetos que, en algunos casos, perdurarían por milenios. ¿Crees que tus habilidades modernas podrían adaptarse a estas antiguas profesiones que combinaban técnica, precisión y espiritualidad? Ninguna civilización antes o después ha estado tan obsesionada con construir para la eternidad como nosotros, comenta un supervisor de obras mientras contempla la construcción de un nuevo templo dedicado a Amón-Ra. Bajo el implacable sol del mediodía, cientos de trabajadores arrastran un bloque de piedra caliza de varias toneladas sobre troncos de madera pulidos. Otros hombres vierten agua en el camino para reducir la fricción. Un grupo de canteros talla con precisión milimétrica los bloques ya colocados, utilizando simples cinceles de cobre y mazos de madera. Lo que presencias no es solo un proyecto de construcción, es una demostración del extraordinario dominio egipcio de la logística, la organización y la ingeniería práctica, todo sin la tecnología mecánica que darías por sentada. La arquitectura monumental egipcia, desde las pirámides de Giza hasta los templos de Karnak, representa uno de los mayores logros tecnológicos de la humanidad premoderna. ¿Cómo lo lograron? No con magia o ayuda extraterrestre, como algunos especulan, sino con innovación práctica, conocimientos matemáticos avanzados y una asombrosa capacidad para organizar el trabajo a gran escala. Todo comienza con la medición, explica Thutmose, quien ocasionalmente trabaja como escriba en proyectos constructivos. Utilizamos cuerdas anudadas para establecer ángulos rectos precisos y el codo real como unidad estándar. Los egipcios habían desarrollado sofisticados conocimientos de geometría práctica, pudiendo calcular áreas y volúmenes con notable exactitud. Utilizaban el sistema numérico base 10 y podían manejar fracciones complejas, habilidades esenciales para planificar estructuras masivas. El transporte y elevación de bloques de piedra gigantescos, algunos de hasta 70 toneladas, ha desconcertado a generadores de arqueólogos. SETI, que ha trabajado en varios proyectos de construcción, ofrece una explicación práctica. Para las piedras más grandes, creamos rampas de adobe que se elevan gradualmente. Los bloques se arrastran sobre trineos de madera, a veces con arena húmeda o barro debajo para reducir la fricción. Los egipcios no conocían la polea compuesta, la rueda como elemento de transporte, aunque sí la usaban en tornos de alfarería, ni herramientas de hierro. Sin embargo, maximizaron la eficiencia de lo que tenían: palancas, rodillos, planos inclinados y, sobre todo, mano de obra bien organizada. Durante la inundación, cuando los campos están bajo el agua, miles de campesinos son reclutados para trabajar en proyectos reales, explica Thutmose. No es esclavitud, como dicen algunos extranjeros. Es el impuesto en trabajo que todos debemos al faraón. Los trabajadores reciben raciones, atención médica y alojamiento. La gestión del agua representaba otro triunfo tecnológico. En un país donde la lluvia es tan rara que algunos niños crecen sin haberla visto jamás, los egipcios desarrollaron sofisticados sistemas de irrigación. «Mira este shaduf», dice Ptah, señalando un dispositivo simple pero ingenioso que consiste en un largo poste con un contrapeso en un extremo y un cubo en el otro. Con él, un hombre puede elevar agua del canal a los campos durante horas sin agotarse completamente.
Estos dispositivos, junto con diques, canales y estanques de retención, transformaron la agricultura egipcia. Los nilómetros, estructuras escalonadas construidas junto al río, permitían predecir con precisión el volumen de la inundación anual, información crucial para planificar cultivos e impuestos. 3 codos por debajo de lo normal significa hambruna, 3 por encima significa destrucción, recita un sacerdote mientras examina las marcas en un nilómetro. Entre ambos extremos encontramos la bendición de los dioses. La tecnología egipcia no se limitaba a proyectos a gran escala. Sus artesanos dominaban técnicas que asombran a los expertos modernos. El vidrio egipcio, por ejemplo, requería hornos capaces de alcanzar temperaturas extremadamente altas. Su metalurgia producía aleaciones de precisión controlada para diferentes propósitos. Este cincel de bronce contiene exactamente la cantidad correcta de estaño mezclado con cobre, explica Seti mientras muestra una herramienta. Demasiado estaño lo hace quebradizo, muy poco lo hace demasiado blando. La fabricación de papiro involucraba un complejo proceso de cortar, aplanar, prensar y secar fibras de junco para crear un material de escritura duradero. La momificación requería profundos conocimientos de anatomía y química para preservar cuerpos durante milenios. Incluso objetos cotidianos mostraban ingenio. Camas con marcos tensados para mayor comodidad, taburetes plegables, cerraduras de madera con mecanismos internos y cosméticos que combinaban protección solar con elementos decorativos. Quizás lo más impresionante de la tecnología egipcia era su permanencia y funcionalidad. Las herramientas y técnicas se mantenían notablemente estables durante siglos, perfeccionándose gradualmente en lugar de ser reemplazadas por completo. Mis herramientas son casi idénticas a las que usaban los artesanos que construyeron las pirámides hace 1000 años, reflexiona Seti. ¿Por qué cambiar lo que funciona perfectamente? Esta conservadora aproximación tecnológica reflejaba la visión egipcia del mundo, un cosmos ordenado donde la innovación debía servir para mantener y perfeccionar el orden establecido, no para revolucionarlo. Cuando se introducían nuevas tecnologías, como los carros de guerra adoptados de los Hyksos, se asimilaban completamente a la cultura existente. Para alguien del siglo XXI, acostumbrado a la constante innovación tecnológica, la tecnología egipcia podría parecer primitiva a primera vista. Sin embargo, representa una sofisticada adaptación a su entorno y necesidades específicas. Sus monumentos han sobrevivido milenios. Sus sistemas agrícolas sustentaron una de las poblaciones más densas del mundo antiguo, y muchos de sus productos artesanales siguen siendo admirados por su belleza y durabilidad. Con herramientas que podrías considerar básicas, crearon maravillas que seguimos estudiando. La verdadera pregunta es, ¿podrías tú, con toda tu dependencia de la tecnología moderna, adaptarte a un mundo donde la memoria humana reemplaza a Google, donde cada gota de agua debe ser transportada físicamente y donde construir algo requiere una comprensión íntima de los materiales naturales en lugar de componentes prefabricados? El amanecer tiñe de rosa y oro las columnas del templo, mientras Amenhotep, el sacerdote, dirige una procesión hacia el santuario interior. Lleva la cabeza completamente afeitada. Viste un inmaculado shenti, falda, de lino blanco, y ha pasado horas purificándose mediante rituales de limpieza. Los dioses despiertan con el sol y debemos estar preparados para servirles, explica mientras sus asistentes portan ofrendas de comida, bebida e incienso. Para comprender el antiguo Egipto y tus posibilidades de supervivencia en él, debes entender que la religión no era simplemente una parte de la vida,
era el lente a través del cual se interpretaba toda la existencia. No había distinción entre lo sagrado y lo secular, entre religión y ciencia, entre mitología y historia. Los dioses estaban presentes en cada aspecto del universo, y mantener su favor no era opcional. Era esencial para la supervivencia personal y colectiva. El panteón egipcio era vasto y complejo, con cientos de deidades que representaban fuerzas naturales, conceptos abstractos e incluso localidades específicas. Amón-Ra es el dios supremo en estos tiempos, el sol mismo que da vida a todo, explica Amenhotep mientras supervisa la limpieza del altar. Pero cada aspecto de la creación tiene su deidad tutelar. Hapi gobierna la inundación, Tot la sabiduría y la escritura, Hathor el amor y la música, Anubis la momificación. Los dioses no eran abstracciones distantes, sino presencias vivas con personalidades distintivas, necesidades y emociones. Se manifestaban en múltiples formas, humanas, animales, híbridas o puramente simbólicas. El faraón mismo era considerado una encarnación de Horus, hijo de Osiris, formando un puente viviente entre el mundo divino y el humano. El ritmo de la vida estaba marcado por festivales religiosos que puntuaban el calendario. Mañana celebramos la fiesta de Opet, comenta Amenhotep con anticipación. La estatua de Amón viajará en su barca sagrada desde aquí hasta el templo de Luxor. Las calles estarán llenas de gente celebrando, bebiendo cerveza ritual, danzando para el dios. Estos festivales combinaban devoción sincera con celebración comunitaria, proporcionando momentos de alegría y cohesión social en vidas, por lo demás, caracterizadas por el trabajo duro. Algunos festivales, como el hermoso Festival de la Embriaguez, dedicado a la diosa Hathor, involucraban el consumo ritualizado de alcohol para alcanzar estados alterados de conciencia considerados sagrados. Otros, como el solemne Festival de Osiris, recordaban a los egipcios su propia mortalidad y el juicio que enfrentarían después de la muerte. La religión personal era tan importante como los grandes rituales estatales. En los hogares comunes, como el de Ptah y Nefertari, pequeños altares domésticos honraban a los dioses familiares y a los ancestros. Cada mañana ofrezco una flor y un poco de comida a Bes, protector del hogar, explica Nefertari mientras señala una pequeña estatuilla del dios de aspecto grotesco pero benevolente. La religión popular incluía elementos que los sacerdotes oficiales como Amenhotep consideraban supersticiosos: amuletos protectores contra el mal de ojo, encantamientos para prevenir enfermedades, pequeños rituales para asegurar buena fortuna. Los sacerdotes pueden burlarse de mis amuletos, dice un pescador mientras muestra un pequeño escarabajo de cerámica. Pero desde que lo llevo, mi red siempre regresa llena. La línea entre religión, magia y medicina era difusa, y los egipcios ordinarios utilizaban todos los recursos espirituales disponibles para navegar un mundo lleno de peligros visibles e invisibles. En el corazón de la religión egipcia yacía la preocupación por el más allá. La famosa momificación, el proceso de preservar el cuerpo para la eternidad, era solo un aspecto de una compleja constelación de creencias sobre la vida después de la muerte. Cuando morimos, nuestro Ka, fuerza vital, y Ba, personalidad, deben reunirse con nuestro cuerpo preservado para formar el Ak, el espíritu transfigurado, explica Amenhotep. Pero primero, el corazón debe ser pesado contra la pluma de Maat en el tribunal de Osiris. Este juicio divino era representado vívidamente en el libro de los muertos, una colección de hechizos y guías para navegar el peligroso paisaje del inframundo.
El corazón del difunto, repositorio de pensamientos y acciones en vida, era pesado contra la pluma que simbolizaba el orden cósmico, la verdad y la justicia. Un corazón virtuoso equilibraba la balanza. Uno cargado de maldad condenaba a su poseedor a ser devorado por Amit, la devoradora de los muertos, una terrorífica criatura híbrida. La religión egipcia se caracterizaba por su notable estabilidad y capacidad para incorporar nuevas ideas sin perder su esencia. Durante los más de 3000 años de civilización egipcia, las creencias fundamentales sobre los dioses, el cosmos y el más allá permanecieron notablemente consistentes, aunque con importantes evoluciones y variaciones regionales. Mi abuelo adoraba a Amón como yo, reflexiona Amenhotep. Mi tataranieto probablemente hará lo mismo. Los dioses son eternos, como las piedras de este templo. Esta continuidad proporcionaba un profundo sentido de seguridad en un mundo incierto, conectando a cada egipcio con un pasado inmemorial y un futuro sin fin. Para un visitante moderno transportado al antiguo Egipto, la omnipresencia de lo divino podría resultar abrumadora o incluso alienante. Nuestras categorías mentales contemporáneas, que separan claramente religión, ciencia, política y vida cotidiana, simplemente no existían. Adaptarse significaría no solo aprender rituales externos, sino desarrollar una nueva forma de percibir la realidad, donde los dioses no son abstracciones, sino presencias constantes, donde los sueños pueden ser mensajes divinos, donde cada evento natural tiene un significado sobrenatural. ¿Podrías abandonar tu escepticismo moderno para abrazar un mundo donde los cocodrilos no son solo reptiles peligrosos, sino encarnaciones del dios Sobek? ¿Encontrarías consuelo en la certeza de un más allá estructurado, o te aterrorizaría la perspectiva del juicio de Osiris? La religión egipcia no era simplemente algo en lo que se creía. Era un entorno total que moldeaba cada aspecto de la existencia. Para sobrevivir psicológicamente en el antiguo Egipto, tendrías que hacer algo más difícil que aprender nuevas habilidades. Tendrías que aprender una nueva forma de ser. El silencioso valle resuena con los lamentos ritualizados de las plañideras profesionales. Una procesión solemne acompaña el cuerpo de un noble hacia su tumba recién terminada, excavada en la roca de la necrópolis occidental. El difunto ha pasado los últimos 70 días en las manos expertas de embalsamadores, transformando lo que una vez fue un cuerpo en descomposición en un vehículo eterno para el alma. La muerte no es el final, sino una transición, explica Amenhotep, quien supervisa aspectos del funeral. Lo que llamamos vida es apenas un momento comparado con la eternidad que nos espera en el más allá. Para comprender el antiguo Egipto, debes entender su obsesión con la muerte, o más precisamente, con la negación de la muerte. Ninguna civilización, antes o después, ha invertido tantos recursos, tanta energía creativa y tanto pensamiento filosófico en prepararse para la existencia más allá de la tumba. El proceso de momificación, quizás el aspecto más famoso de las prácticas funerarias egipcias, era un procedimiento complejo, reservado principalmente para quienes podían permitírselo. El cuerpo debe ser preservado para que el Ba y el Ka puedan reconocerlo y reunirse con él, explica un embalsamador mientras trabaja en un taller cercano a la necrópolis. El proceso comenzaba con la extracción de los órganos internos, excepto el corazón, considerado el asiento del pensamiento y la personalidad. El cerebro, curiosamente, era extraído a través de la nariz y descartado, pues los egipcios no comprendían su función. El cuerpo era luego deshidratado con natrón, un tipo de sal.
durante aproximadamente 40 días, rellenado con lino, resinas y especias aromáticas, y finalmente envuelto en cientos de metros de vendas de lino, intercaladas con amuletos protectores en puntos estratégicos. Las prácticas funerarias variaban enormemente según el estatus social. El faraón tendrá una tumba tan grande como un templo, con paredes cubiertas de oro y tesoros suficientes para una vida eterna de esplendor, comenta Amenhotep. Este noble tendrá una tumba más modesta pero aún hermosa, con pinturas murales, mostrando escenas de su vida y el más allá. Para las clases medias como los artesanos y escribas, las opciones eran más limitadas, pero aún incluían algún tipo de preservación del cuerpo y una tumba sencilla, quizás compartida con otros familiares. He estado ahorrando toda mi vida para mi propio entierro, confiesa Thutmose. Tendré un sarcófago de madera pintada y suficientes provisiones para mi viaje. Para los más pobres como Ptah, la preparación para el más allá era mucho más simple, un entierro en el desierto, donde la arena caliente naturalmente preservaba el cuerpo, quizás con algunas modestas ofrendas y amuletos. Lo que unificaba las prácticas funerarias en todos los niveles sociales era la creencia en la necesidad de equipar al difunto para su viaje y existencia posterior. Las tumbas contenían objetos de la vida diaria, ropa, cosméticos, muebles, herramientas de trabajo, juegos de mesa, instrumentos musicales. Todo lo que disfrutó en vida lo necesitará en la eternidad, explica una viuda mientras coloca un par de sandalias junto al ataúd de su esposo. Para quienes no podían permitirse objetos reales, existían versiones simbólicas, pequeñas estatuillas llamadas ushebtis, que mágicamente se convertirían en sirvientes en el más allá, modelos en miniatura de barcos, casas y graneros, o simplemente pinturas y relieves mostrando estas posesiones. El sol se filtra por la pequeña ventana del sanatorio mientras un hombre gime de dolor en una estera. Imhotep, el médico sacerdote, examina cuidadosamente una herida infectada en la pierna del paciente. Sus ayudantes preparan una mezcla de hierbas machacadas, miel y pan mohoso. La enfermedad es un desequilibrio, explica Imhotep mientras lava la herida con vino de palma. Puede ser causada por fuerzas visibles como una herida o invisibles como un demonio o un castigo divino. Mi trabajo es restaurar el equilibrio, sea con medicinas, con magia o con ambas. En el antiguo Egipto, sobrevivir a enfermedades y lesiones dependía de una peculiar combinación de conocimientos sorprendentemente avanzados y creencias que hoy consideraríamos supersticiosas. Los egipcios fueron pioneros en medicina y sus conocimientos estaban documentados en papiros médicos como el papiro Edwin Smith y el papiro Ebers, verdaderos tratados que contenían cientos de diagnósticos y tratamientos. Este caso lo he visto antes, murmura Imhotep mientras consulta un desgastado rollo de papiro. Herida en la extremidad con pus y calor. El tratamiento requiere limpieza, ungüento de miel y mirra y vendaje diario. La medicina egipcia clasificaba las enfermedades con notable precisión y prescribía tratamientos que a menudo tenían base científica. La miel usada en vendajes tiene propiedades antibacterianas. El pan mohoso contiene elementos similares a la penicilina. Ciertos minerales y plantas contenían compuestos medicinales efectivos. Sin embargo, para Nefertari, que lleva a su hijo pequeño con fiebre alta al templo de Sekhmet, diosa de la sanación, la medicina es inseparable de la magia protectora. He pasado la noche recitando hechizos contra los demonios de la enfermedad, confiesa mientras espera ser atendida. Le he dado a beber agua vertida sobre un amuleto de Taweret. Ahora necesitamos la intervención del sacerdote médico. Para los egipcios comunes,
Las enfermedades eran batallas cósmicas libradas en sus cuerpos, y los remedios debían combinar lo físico y lo espiritual. Los médicos sacerdotes no veían contradicción en esto. Recitaban conjuros mientras administraban medicinas, realizaban rituales de purificación antes de intervenciones quirúrgicas y atribuían el éxito o fracaso de tratamientos tanto a la calidad de las medicinas como al favor de los dioses. La especialización médica existía a un nivel sorprendente. Mi padre era dentista del palacio, cuenta un aprendiz de Imhotep mientras prepara instrumentos. Mi tío, especialista en ojos. Yo me estoy formando en el tratamiento de heridas. Efectivamente, los textos mencionan especialistas para cada parte del cuerpo. Dentistas que trataban caries con rellenos minerales, oftalmólogos que realizaban cirugías de cataratas y cirujanos capaces de reducir fracturas y tratar heridas de guerra. Los médicos de mayor prestigio atendían a la nobleza y al faraón, pero existían practicantes para todas las clases sociales, incluso para los trabajadores de las pirámides y templos, que recibían atención médica como parte de su compensación. Para enfermedades internas, sin embargo, los egipcios estaban limitados por su comprensión anatómica incompleta. El corazón es el centro de todo, explica Imhotep mientras palpa el abdomen de un paciente. Por sus vasos fluyen no solo sangre, sino aire, agua, semen, orina y las fuerzas de la vida misma. La teoría médica egipcia atribuía muchas enfermedades a bloqueos en estos vasos o al movimiento de la matriz en el caso de las mujeres. Los tratamientos incluían purgas, vomitivos, enemas y dietas especiales para desbloquear estos conductos. A pesar de estas limitaciones conceptuales, muchos de sus remedios eran efectivos. Usaban opio como analgésico, extractos de sauce, precursor de la aspirina, para dolores e inflamaciones, y tenían un extenso conocimiento de plantas medicinales. Esta flor seca alivia la tos, explica a Nefertari, el asistente que prepara una medicina para su hijo. Este mineral molido, mezclado con grasa de ganso, reducirá la fiebre, y este amuleto de Sekhmet fortalecerá el poder del remedio. En el antiguo Egipto, sobrevivir a una enfermedad significaba poner tu fe tanto en la ciencia naciente como en los poderes mágicos que gobernaban el universo. ¿Confiarías tu salud a estos métodos ancestrales? La música de arpas, flautas y sistros llena el aire del jardín, mientras los invitados de un banquete noble disfrutan de vino de palmera servido en copas de alabastro. Bailarinas con vestidos transparentes de lino giran graciosamente, sus movimientos siguiendo los ritmos de una canción de amor. La vida es para vivirla. Sonríe el anfitrión, un funcionario de mediano rango llamado Meriré, mientras ofrece a sus invitados flores de loto para oler. Mañana volveremos a nuestras responsabilidades, pero esta noche celebramos los placeres que los dioses nos han concedido. Aunque trabajaban duramente, los antiguos egipcios no eran ascetas. De hecho, cultivaron sofisticadas formas de entretenimiento, relajación y placer que permeaban todos los niveles sociales. La música era omnipresente en la sociedad egipcia, desde las elaboradas composiciones de los templos hasta las canciones de trabajo entonadas por los campesinos en los campos. Mi hija tiene el don de la música, comenta Nefertari, mientras la niña practica con un pequeño arpa de 7 cuerdas. Si desarrolla su talento, podría ser llamada a tocar en ceremonias de templos o incluso en festivales reales. Los instrumentos incluían arpas de distintos tamaños, flautas dobles, oboes primitivos, sistros, una especie de sonajero metálico asociado al culto de Hathor, panderetas y varios tipos de tambores.
La música acompañaba todas las actividades importantes, rituales religiosos, procesiones funerarias, banquetes, trabajo agrícola e incluso batallas. Aunque no tenían notación musical como la entendemos hoy, la tradición oral mantenía vivo un extenso repertorio de himnos, canciones de amor, odas a la naturaleza y melodías festivas. El vino y la cerveza eran centrales en la socialización egipcia, pero su consumo estaba regularizado por normas culturales claras. La cerveza es nuestro pan líquido, explica un cervecero mientras revuelve una gran cuba de fermentación. Hasta los niños la beben, aunque diluida, proporciona fuerza para el trabajo y alegría para el corazón. La cerveza egipcia, de baja graduación alcohólica y rica en nutrientes, era parte de la dieta básica. El vino, más costoso y potente, estaba reservado para ocasiones especiales y las clases privilegiadas. La embriaguez no estaba mal vista en contextos festivos apropiados. De hecho, algunos festivales religiosos como el de Hathor celebraban explícitamente estados de intoxicación ritual, pero la moderación era valorada en la vida cotidiana. Un hombre sabio conoce sus límites, aconseja Thutmose durante el banquete. El vino puede traer alegría o vergüenza, dependiendo de cómo lo honres. Los juegos de mesa proporcionaban entretenimiento intelectual para todas las edades y clases. Te desafío a una partida de Senet, propone Ramose a Seti mientras disfrutan de un momento de descanso. Mi padre me enseñó que cada movimiento en el tablero refleja nuestro viaje por la vida hacia el juicio de Osiris. Efectivamente, el 1960 Senet, jugado en un tablero de 30 casillas con piezas móviles, tenía connotaciones religiosas, simbolizando el paso del alma por el inframundo. Otros juegos populares incluían el Mehen, jugado en un tablero con forma de serpiente enrollada, el perro y chacal, un juego de carreras, y varios juegos de dados y knuckle bones, huesos de animales usados como dados primitivos. Para los niños, juguetes como muñecas articuladas, animales tallados con partes móviles, pelotas de cuero rellenas y trompos de madera hacían las delicias durante las horas de ocio. Los jardines representaban el ideal egipcio del paraíso en la tierra. He plantado cada árbol y flor pensando en crear un reflejo del campo de juncos celestial, explica una noble mientras guía a sus invitados por su exuberante jardín. Los egipcios, con medios suficientes, diseñaban elaborados espacios verdes con estanques rectangulares llenos de lotos y peces, árboles frutales importados, pérgolas sombreadas y flores aromáticas. Estos jardines servían tanto para el placer estético como para el sustento práctico, proporcionando frutas, sombra refrescante y espacios para la socialización. Incluso las familias más modestas como la de Ptah mantenían pequeños huertos con hierbas aromáticas y medicinales, alguna palmera datilera y quizás un sicomoro que proporcionaba higos dulces. Nuestro jardincito no es gran cosa, admite Nefertari mientras riega unas plantas de menta y cilantro, pero nos da sombra en verano y sabor a nuestras comidas durante todo el año. El amor y la sexualidad eran celebrados con una franqueza que sorprendería a muchas sociedades posteriores. En los muros de la casa de Meriré, delicadas pinturas muestran parejas abrazándose entre flores de loto. Y durante el banquete, los músicos entonan canciones de amor extraordinariamente poéticas. Tus ojos capturan mi corazón, tu voz es dulce como miel de palmera, una mirada tuya me embriaga más que el vino del delta. Los egipcios no asociaban el sexo con el pecado o la vergüenza, sino que lo veían como una expresión natural de la fuerza vital, aunque estaba regulado por normas sociales. El matrimonio era la norma y se esperaba fidelidad especialmente de las mujeres, pero existía cierta flexibilidad en las relaciones, particularmente para los hombres de clases altas.
La verdadera felicidad está en un hogar armonioso, reflexiona Nefertari mientras observa a su esposo jugar con sus hijos. Un hombre y una mujer que se respetan, hijos saludables y suficiente comida para todos. No se necesita más para una vida completa. Esta valoración de los placeres simples de la vida familiar, junto con los más elaborados entretenimientos sociales, creaba un equilibrio que permitía a los egipcios encontrar momentos de alegría, incluso en una existencia que podía ser brutalmente difícil. ¿Sabrías tú también hallar ese balance entre trabajo y placer en el antiguo Egipto? El polvo se levanta en el horizonte mientras la unidad de carros de combate avanza por el desierto. Ramose, oficial de mediano rango, comprueba una última vez su armamento: arco compuesto, jabalinas, hacha de bronce y daga. Los nubios han atacado la caravana comercial y robado oro destinado al templo de Amón, explica a sus hombres reunidos bajo el estandarte de la unidad. Por orden del faraón, traeremos justicia y mostraremos el poder de Egipto. Para una civilización frecuentemente idealizada por sus logros artísticos y arquitectónicos, el antiguo Egipto era sorprendentemente militarista. El poderío militar no solo protegía las fronteras, proyectaba la voluntad divina del faraón sobre pueblos vecinos y aseguraba las rutas comerciales vitales para la economía. Durante el Imperio Nuevo, época en la que nos situamos, Egipto había evolucionado de una postura principalmente defensiva a una agresivamente expansionista. Mi abuelo luchó para expulsar a los hicsos invasores, cuenta Ramós mientras su unidad avanza hacia territorio nubio. Mi padre combatió en Kadesh bajo el gran Ramsés. Yo he participado en 3 campañas en Nubia y 2 contra los libios. El ejército egipcio se había profesionalizado significativamente, con un núcleo de soldados permanentes complementado por levas temporales durante grandes campañas. La jerarquía militar reflejaba la estratificación social. Los oficiales de alto rango provenían casi exclusivamente de la nobleza, mientras que los oficiales intermedios como Ramose podían ascender por mérito desde orígenes más humildes. La tecnología militar egipcia había alcanzado un alto nivel de sofisticación. Este arco compuesto tiene 3 veces el alcance del arco simple que usaba mi padre, explica Ramose a un joven recluta, mostrando un arma elegante fabricada con capas de madera, cuerno y tendón animal. Y nuestros carros son más ligeros y rápidos que cualquier otro. Efectivamente, el carro de guerra, introducido por los hicsos, pero perfeccionado por los egipcios, había revolucionado la guerra, proporcionando plataformas móviles para arqueros de élite. Las armaduras incluían cotas de escamas de bronce para oficiales y unidades de élite y cascos de cuero endurecido. Los soldados de infantería comunes, sin embargo, luchaban con protección mínima. Un escudo de madera cubierto con piel de animal, un faldellín reforzado y quizás un gorro acolchado. Un soldado veterano confía más en su agilidad que en su armadura, aconseja Ramose al recluta nervioso. El metal te protege, pero también te hace lento bajo este sol implacable. La guerra no era solo una cuestión práctica, sino profundamente religiosa. Antes de cada campaña importante, el faraón realizaba elaborados rituales en los templos, recibiendo simbólicamente armas de manos de los dioses. Las deidades guerreras como Montu, Sekhmet y el propio Amón-Ra, en su aspecto marcial, bendecían las expediciones. Cada flecha que disparamos lleva la voluntad divina, instruye Ramose a sus hombres. No luchamos solo por Egipto, sino por el orden cósmico contra el caos. Los estandartes de las unidades militares frecuentemente representaban dioses, y los soldados llevaban amuletos protectores.
Las victorias eran conmemoradas en templos y palacios con inscripciones que destacaban invariablemente el papel central del faraón como comandante supremo, incluso cuando no había participado personalmente en la batalla. Las fortificaciones protegían las fronteras estratégicas y rutas comerciales de Egipto. «Pasaremos la noche en la fortaleza de Bujen», indica Ramose mientras el sol comienza a declinar. Sus muros tienen 20 codos de altura y pueden albergar a 500 hombres. La frontera sur con Nubia estaba particularmente bien defendida, con una serie de impresionantes fortalezas construidas durante el Imperio Medio y mantenidas durante siglos. Estos complejos militares incluían muros almenados, torres de vigilancia, fosos y sofisticados sistemas de bastiones que permitían fuego cruzado contra atacantes. En el norte, la frontera con el Sinaí y el Levante estaba protegida por una serie de fuertes más pequeños conocidos como los Caminos de Horus, complementados con patrullas móviles de carros. Un buen comandante comprende que la guerra es tanto sobre prevención como sobre victoria, reflexiona Ramose. Nuestras fortalezas disuaden a muchos enemigos antes de que consideren atacar. El destino de los prisioneros de guerra era duro pero variado según circunstancias estratégicas. Para los rebeldes de tierras ya conquistadas, la muerte es a menudo el castigo, explica Ramose sombríamente. Para los prisioneros de nuevos territorios, el servicio como esclavos o trabajadores forzados. Las representaciones en templos y tumbas frecuentemente muestran al faraón ejecutando ritualmente a enemigos capturados, aunque estas imágenes eran principalmente simbólicas. En la práctica, muchos prisioneros eran integrados en la sociedad egipcia como trabajadores en templos, propiedades reales o proyectos de construcción. Algunos, particularmente artesanos especializados o guerreros excepcionalmente valientes, podían incluso encontrar posiciones respetables. «Mi escudero es un nubio capturado hace 3 campañas», señala Ramose. «Demostró tal valor que le ofrecí servir en mi unidad. Ahora es tan leal a Egipto como cualquiera de nosotros». Esta pragmática asimilación de pueblos conquistados contribuyó significativamente a la longevidad del imperio egipcio y a su absorción de influencias culturales extranjeras. Si te encontraras en el antiguo Egipto, ¿tendrías lo necesario para unirte a sus filas militares y sobrevivir en batalla? ¿O sería mejor para ti evitar completamente el servicio militar? El puerto de Tebas bulle con actividad mientras las tripulaciones descargan mercancías exóticas de barcos recién llegados. Madera de cedro del Líbano, lapislázuli de Afganistán, incienso de Punt, estaño de tierras lejanas al norte, oro de Nubia. Nakht, un comerciante próspero, supervisa la llegada de su barco, haciendo anotaciones mentales, mientras Thutmose, a su lado, registra cada ítem en un papiro. El comercio es el segundo río de Egipto, comenta Nakht mientras inspecciona un saco de lapislázuli. Si el Nilo trae vida con su agua, el comercio trae prosperidad con sus bienes. Aunque la base de la economía egipcia era la agricultura, un sofisticado sistema comercial conectaba el valle del Nilo con tierras distantes y distribuía recursos a lo largo de una compleja red social. A diferencia de tu economía moderna basada en dinero, la economía egipcia funcionaba principalmente mediante trueque e intercambio de bienes, complementado por un sistema de valor relativo donde metales como el cobre y, especialmente, el oro y la plata se usaban como referencia. Este collar vale 3 deben de plata, negocia un joyero en su taller, mostrando una balanza de precisión. Puedo aceptar su equivalente en grano, lino o cerveza. El deben, aproximadamente 91 gramos,
no era moneda acuñada, sino una unidad de peso para metales preciosos, y las transacciones importantes incluían pesar metales en balanzas cuidadosamente calibradas. Para la mayoría de egipcios comunes como Ptah y Nefertari, sin embargo, el comercio diario consistía en intercambios directos. Estas 10 cebollas por esa jarra de cerveza, 3 pescados por un racimo de dátiles, un día tejiendo por 2 medidas de grano. El comercio interior dependía crucialmente del Nilo como arteria de transporte. Un barco puede llevar en un día lo que 100 burros llevarían en una semana, explica Nacht, mientras observa las embarcaciones en el río. Los barcos de carga, impulsados por vela cuando el viento era favorable y remados o arrastrados desde la orilla cuando no lo era, transportaban productos agrícolas, piedra para construcción, cerámica, textiles y otros bienes a lo largo del país. Durante la inundación anual, cuando los campos estaban bajo el agua, las aldeas quedaban efectivamente convertidas en islas, haciendo que el transporte fluvial fuera no solo conveniente, sino esencial. En tierra, caravanas de burros. Los camellos no se introdujeron hasta mucho después. Recorrían rutas bien establecidas entre comunidades, mientras porteadores humanos transportaban cargas más pequeñas en distancias cortas. El comercio exterior era una empresa principalmente estatal, aunque comerciantes privados como Nacht podían participar bajo autorización y supervisión real. Mi abuelo comenzó como un simple vendedor de grano, cuenta Nacht con orgullo. Mi padre consiguió permiso para comerciar con Creta. Yo he navegado hasta Punt y Biblos. Egipto exportaba excedentes agrícolas, especialmente grano, papiro, lino de alta calidad, objetos de lujo producidos por artesanos y ocasionalmente materias primas como natrón, usado para momificación, y oro nubio. A cambio, importaba bienes esenciales que escaseaban en el Valle del Nilo: madera, especialmente cedro para construcción naval, cobre y estaño para bronce, incienso y mirra para rituales religiosos, vinos extranjeros para la élite y bienes de prestigio como lapislázuli, plata, marfil y ébano. Sin cedro del Líbano no tendríamos barcos para navegar, señala Nacht. Sin cobre de Sinaí no tendríamos herramientas. El comercio no es lujo, es necesidad. Los templos jugaban un papel económico central que trascendía lo puramente religioso. El templo de Amón posee más tierras que muchos reinos extranjeros, explica Amenhotep mientras supervisa la recepción de ofrendas. Sus graneros alimentan a miles, sus talleres emplean cientos de artesanos. Efectivamente, los grandes complejos templarios funcionaban como instituciones económicas multifacéticas: terratenientes gigantes, centros manufactureros, bancos de almacenamiento e incluso prestamistas ocasionales. Recibían donaciones reales de tierra y mano de obra, tributos de territorios conquistados y ofrendas regulares de la población. A cambio, redistribuían recursos a través de raciones para trabajadores, limosnas para necesitados y financiamiento para proyectos comunitarios. El templo conecta la economía humana con la divina, reflexiona Amenhotep. Los dioses nos dan vida y prosperidad. Nosotros les devolvemos una porción para mantener el flujo de bendiciones. La tributación era el mecanismo central para financiar el Estado faraónico y sus proyectos monumentales. Cada espiga que crece debe su parte al faraón, que garantiza la inundación, recita un recaudador de impuestos mientras supervisa la medición de la cosecha de Ptah. Los impuestos se cobraban principalmente en especie: grano, ganado, lino, miel, y la tasa
dependía tanto de la calidad de la tierra como del nivel de la inundación anual del Nilo. Los escribas, como Thutmose, mantenían meticulosos registros de propiedades, rendimientos esperados y pagos realizados. Esta tablilla muestra impuestos de 37 aldeas durante los últimos 10 años, explica, mostrando un documento cubierto de signos hieráticos. Cada punto de grano está contabilizado. Para los campesinos, la carga tributaria podía alcanzar el 20% de su producción, complementada con corbea, trabajo obligatorio, en proyectos estatales durante la temporada de inundación. Evadir impuestos era severamente castigado, generalmente con multas adicionales y azotes, aunque el sistema también reconocía circunstancias atenuantes como sequías localizadas o plagas. Un buen recaudador sabe cuándo exigir el pago completo y cuándo mostrar misericordia, explica el funcionario. Un campesino arruinado no puede pagar impuestos el próximo año. Esta pragmática administración económica, combinando firmeza con flexibilidad ocasional, contribuyó a la notable estabilidad del sistema egipcio durante milenios. Si fueras transportado al antiguo Egipto, encontrarías oportunidades en este sistema económico, o te verías atrapado en el implacable ciclo de producción y tributación. El amanecer apenas colorea el horizonte cuando Nefertari se levanta silenciosamente para no despertar a los niños que duermen en esteras a su lado. Su primera tarea del día es encender el fuego para el desayuno usando un arco de fricción, una habilidad que ha perfeccionado desde la infancia. Cada día comienza con fuego y termina con fuego, murmura mientras sopla suavemente las primeras brasas. Iluminamos la oscuridad como Ra ilumina el mundo. Para sobrevivir en el antiguo Egipto, los conocimientos prácticos y habilidades cotidianas eran tan importantes como entender la estructura social o religiosa. Son precisamente estos detalles de la vida diaria los que determinarían si podrías adaptarte a esta civilización tan distante de la tuya. La higiene personal era sorprendentemente importante para los egipcios de todas las clases sociales. Un cuerpo limpio agrada a los dioses y repele enfermedades, explica Nefertari mientras se lava cuidadosamente con agua de una jarra de cerámica y natrón, un mineral alcalino que servía como jabón primitivo. Los egipcios se bañaban regularmente, un privilegio en el mundo antiguo, y prestaban gran atención a la limpieza personal. El cabello se mantenía corto o se afeitaba completamente para evitar piojos, particularmente entre las clases trabajadoras, aunque en ceremonias y ocasiones especiales se usaban pelucas elaboradas. Los cosméticos no eran mero adorno, sino protección práctica. El famoso col negro alrededor de los ojos reducía el resplandor solar y ayudaba a prevenir infecciones oculares, mientras que ungüentos y aceites protegían la piel del resecamiento en el clima árido. Esta mezcla de aceite de moringa y cera de abeja protegerá tu piel del sol implacable, aconseja Nefertari a su hija adolescente. Y estas hojas de henna machacadas darán color a tus uñas y alejarán a los insectos. Para un visitante moderno, adaptarse a estos ritmos de aseo con recursos limitados, sin jabón comercial, desodorante, pasta dental o champú, requeriría aprender completamente nuevos hábitos y superar iniciales sensaciones de incomodidad. La ropa egipcia estaba perfectamente adaptada al clima cálido y era sorprendentemente minimalista. El lino es el regalo de la diosa Neis a los humanos, comenta Seti mientras su esposa teje en un telar vertical. Respira como una segunda piel y puede lavarse fácilmente. El atuendo básico para hombres era el shenti, una especie de falda corta atada a la cintura que dejaba el torso descubierto.
Las mujeres usaban vestidos tubulares simples, llamados calasiris, sostenidos por tirantes que dejaban los pechos expuestos en algunos períodos o los cubrían en otros. Los niños frecuentemente iban desnudos hasta la pubertad. La ropa se elaboraba casi exclusivamente de lino, en diferentes grados de finura según el estatus social. Los campesinos usaban tejidos rugosos y prácticos. La élite disfrutaba de lino, tan fino que resultaba casi transparente. Un noble puede usar 10 veces más tela en su atuendo que un campesino, observa Seti, y tan finamente tejida que puedes ver a través de ella. El calzado era igualmente simple, sandalias de papiro trenzado o cuero para ocasiones especiales, pero muchos egipcios, incluso de clases acomodadas, habitualmente caminaban descalzos, especialmente dentro de las casas. La lucha contra insectos y parásitos ocupaba una parte significativa del tiempo y energía cotidianos. Las moscas son demonios menores enviados para probar nuestra paciencia, suspira Nefertari mientras agita un abanico para dispersar una nube de insectos atraídos por la comida. Las casas egipcias, especialmente en áreas rurales, compartían espacio con animales domésticos, creando condiciones ideales para pulgas, piojos, moscas y mosquitos. Los egipcios desarrollaron ingeniosas estrategias defensivas. Quemaban incienso y hierbas aromáticas como repelente, usaban redes para dormir en las temporadas de mayor actividad de insectos y aplicaban aceites con propiedades insecticidas. Contra roedores e insectos que amenazaban las reservas de alimentos, mantenían gatos, animales semisagrados, y mangostas. Nuestra gata Bastet ha atrapado 3 ratones esta semana, cuenta orgullosamente el hijo pequeño de Ta mientras acaricia al felino. Padre dice que ella protege nuestro grano mejor que cualquier hechizo. Las serpientes, escorpiones y otros animales venenosos representaban amenazas potencialmente mortales que requerían conocer remedios específicos y precauciones diarias, como sacudir sandalias y ropa antes de usarlas y mantener las áreas de dormir elevadas del suelo. La preparación y conservación de alimentos sin refrigeración moderna era una habilidad vital compleja. El sol que nos da vida también puede preservar nuestros alimentos, explica Nefertari mientras supervisa pescados, abiertos secándose en bastidores al sol abrasador. Los egipcios dominaban diversas técnicas de conservación. Salaban pescado y carne, deshidrataban frutas y vegetales, fermentaban productos lácteos y almacenaban granos en silos especialmente diseñados que los protegían de la humedad y plagas. El pan, alimento básico por excelencia, requería moler diariamente el grano usando piedras de moler. Una labor físicamente demandante que ocupaba horas cada día. Mis brazos conocen el peso de alimentar a mi familia, comenta Nefertari, mientras trabaja la piedra de moler con movimientos experimentados.